¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar el día de hoy con el tema del transformador eléctrico. El transformador eléctrico tiene su principio de funcionamiento en la ley de la inducción electromagnética o ley de Faraday. Como podemos ver aquí en la figura, vamos a tener una bobina a la cual vamos a alimentar con una determinada energía. Esta bobina va a ser alimentado y va a generar un campo magnético alterno, el cual se va a desplazar por medio de un núcleo de hierro, ¿sí? Y va a llegar a una segunda bobina. Como el campo magnético es alterno, entonces genera una variación de flujo, que son cortadas esas líneas de flujo magnético por las la segunda bobina, y de tal manera que se induce en esta bobina una fuerza electromotriz, ¿sí? Este es el principio de funcionamiento de un transformador eléctrico. Para que exista una inducción, debe de existir una variación de flujo. En este caso, es una máquina estática, pero la variación de flujo se obtiene porque el campo de la corriente alterna es variable y tiene valores positivos y valores negativos, lo que simula un movimiento relativo entre el campo magnético y el conductor de la segunda bobina. Los elementos que componen a un transformador eléctrico son muy básicos. Es una bobina y un núcleo de hierro. Aquí vemos unas bobinas de transformadores pequeños, ¿sí? O de transformadores de laboratorio, y vemos cómo se está construyendo una bobina para un transformador, los cuales se hacen por capas. Aquí nosotros vemos ya una bobina terminada, la cual se le puede colocar energía y esta bobina va a generar un campo magnético. Aquí tenemos otro ejemplo de una bobina en donde podemos ver que esta bobina puede tener varias terminales, es decir, que tenemos un inicio que a la final de la bobina, ¿sí? Pero que podemos tener un cable intermedio en la bobina, es decir, a un determinado número de vueltas sale un cable y después de ahí mismo continúa dándose vueltas para dar más vueltas y al final obtener un tercer cable. A eso se le llama tap. Y porque la bobina del secundario puede tener derivaciones, igual en la del primario, pero no es tan común. El núcleo de hierro, tenemos varios ejemplos, ¿sí? Porque existe una gran diversidad de transformadores. Podemos tener diferentes, y en estas partes vamos a colocar la bobina, ¿sí? Ahora es importante saber que ese núcleo de hierro debe de ser laminado para evitar corrientes de pérdida de magnetismo, ¿sí? Debe de ser laminado, en donde vamos a colocar las bobinas tanto del devanado primario como del devanado secundario, ¿sí? Tenemos varios tipos de núcleos, ¿sí? En esta última figura vamos a observar cómo se colocan las bobinas. Aquí aparentemente es una bobina, pero puede ser que estén una bobina sobre la otra, por lo tanto tengamos dos bobinas. Y aquí, bueno, tenemos un núcleo y en cada parte o brazo del núcleo una bobina, ¿sí? Entonces, los elementos principales de un transformador son las bobinas, ¿sí? Y el núcleo de hierro laminado. Vamos a ver cómo se construye un transformador, y para eso, pues, como ya vimos, requerimos de un núcleo de hierro laminado y de dos bobinas. Una bobina que va a llamarse devanado primario, el cual recibe este nombre porque se conecta directamente a la fuente de alimentación. La otra bobina o devanado secundario es la salida, ¿sí? Es donde se induce la fuerza electromotriz debido a la energía que se le proporciona a la primera bobina. Por eso se llama devanado secundario, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a mandar a nuestra carga,
eléctrica. ¿Ok? De esta manera se forma un transformador. Debemos de ver que el flujo magnético o el campo magnético va a viajar a través del núcleo, ¿sí? Del núcleo, y va a llegar a el segundo devanado o el devanado secundario, de tal manera que como se está moviendo alternadamente en la bobina del devanado secundario, se induce una fuerza electromotriz en el secundario, ¿sí? Y va a depender del número de espiras que nosotros tengamos en el devanado secundario, la cantidad de energía eléctrica o fuerza electromotriz que puede inducirse en esta bobina. En esta siguiente figura podemos observar cómo están los dos devanados contiguos, ¿sí? Y pueden observar también que un devanado tiene un conductor de mayor grosor, ¿sí? Uno de menor grosor, dependiendo de las necesidades que se requieran, pues vamos a conectar una bobina a la alimentación y otra bobina a la carga, la cual sería nuestro devanado secundario, y la que se conecta a la alimentación es el devanado primario. Es la forma de cómo construir un transformador. Los tipos de transformadores que nosotros vamos a ver en física son los fundamental o elemental. Es decir, no nos vamos a meter muy a fondo a las características de los transformadores porque lo estamos viendo desde la parte conceptual. Nosotros sabemos que los transformadores pues, es de gran diversidad y se clasifican en función a su aplicación o bien a la potencia que genera, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver desde lo básico. Como nosotros dijimos que la construcción de los transformadores dependen del número de bobinas, del número de espiras que tienen las bobinas, los transformadores se pueden clasificar en elevador, reductor o bien igualador o de aislamiento. Los transformadores elevadores van a tener una característica elemental donde me dice que el número de espiras del secundario es mucho mayor al número de espiras en el primario, de tal manera que por ese motivo se tiene un incremento de voltaje. Por eso se llama elevador, porque incrementa en el secundario el valor de voltaje que le es proporcionado en el primario. En el caso contrario, el transformador reductor tiene un menor número de espiras en el secundario, de tal manera que la fuerza electromotriz que va a ofertar en su bobina secundaria es menor a la que se le está proporcionando, por eso se le llama reductor. El transformador igualador o de aislamiento se utiliza como seguridad y lo único que nos va a dar es el mismo valor de voltaje porque va a tener igual número de espiras en cada una de sus bobinas. De tal manera que este transformador se utiliza en reguladores donde se le da una protección al equipo al cual se conecta a él. Los transformadores están en función de una relación de transformación y esa relación de transformación se obtiene dividiendo término a término, ¿sí?, la ley de Faraday, de tal manera que nos queda que la FEM en el primario respecto a la FEM del secundario es exactamente igual al número de espiras en el primario con respecto al número de espiras en el secundario. Eso quiere decir que la FEM que se produce en el devanado secundario está en función al número de espiras. Por eso es que mientras más vueltas tenga la bobina del secundario, será elevador con respecto a las bobinas del primario. Pero si es menor el número de espiras en la bobina del secundario que del primario, entonces será reductor. E igualador cuando el mismo número de las bobinas del primario son en el secundario. Aunque en la realidad aquí tenemos una pequeña variación porque un transformador siempre nos va a presentar un
tipo de pérdidas eléctricas en donde se requieren un poquito de más vueltas en el secundario para que me dé el mismo valor, ¿sí? Y sea un transformador de aislamiento o igualador. Entonces, pues esta relación de transformación se da siempre entre la FEM y el número de espiras, ¿sí? Entre el primario y el secundario, ¿ok? De tal forma que esta letra E, ¿sí? Es fuerza electromotriz, que también puede ser escrita como voltaje. Voltaje en el primario respecto al voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario respecto al número de espiras del secundario. Un transformador o una máquina eléctrica siempre va a presentar pérdidas. Hay de diferentes tipos de pérdidas. En el caso del transformador, pues es una máquina de las más eficientes respecto a las máquinas de electricidad, ya que solamente tienen dos tipos de pérdidas, las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas. El transformador está exento de las pérdidas por rodamiento, ya que todas sus partes son estáticas. Las pérdidas eléctricas generalmente son por efecto Joule y se da en las bobinas, ¿sí? Cuando pasa corriente por cada una de esas bobinas, una intensidad de corriente, se genera calor debido a la resistencia del material con que son hechos las bobinas y eso genera un calor. Entonces yo tengo pérdidas eléctricas por calor y las podemos disminuir colocando un sistema de enfriamiento al transformador. También tenemos pérdidas magnéticas y aquí son generalmente de tres tipos. Por flujos dispersos. ¿A qué se debe el flujo dispersos? Bueno, pues porque cuando está circulando el flujo magnético a través del núcleo, tiene algunas interrupciones y desviaciones por los bordes y allí se nos fuga un poco de ese campo magnético. Entonces esto se corrige eliminando estos bordes. Por eso cuando vimos los núcleos, habían algunos núcleos circulares. Eso hace que se disminuya un poco de las pérdidas de, por fuga de flujo. ¿Ok? Bien. Otro tipo de pérdidas magnéticas son las corrientes parásitas, ¿sí? Esto se debe porque en el núcleo se genera, es un conductor, ¿sí? Independientemente de qué tan bueno o malo sea ese conductor, pues sigue siendo un conductor de la electricidad y se generan corrientes, de tal manera que esas corrientes se oponen a la causa que lo origina y eso me generan pérdidas. ¿Cómo se corrige esta parte? Laminando el núcleo, haciendo láminas muy delgadas, ¿sí? De tal manera que se conjunten después mecánicamente y se aíslen cada una de ellas, ¿sí? De esa forma se va a disminuir ese tipo de corrientes. También tiene otra pérdida magnética, que es por histéresis. Es el cambio de polaridad de flujo en más y un menos. Y ese se corrige dependiendo de qué material se usa en el núcleo. Se tiene que utilizar un material que sea muy factible de hacer este cambio de polaridad del flujo magnético, ¿sí? Y bueno, pues ahí tiene que ver también el costo del material. El oro es un material que es muy factible de utilizar porque permite una variación del flujo casi instantáneo o muy rápido, pero también es un material muy costoso que no se utilizaría para un núcleo magnético. De tal manera que en la realidad todos los transformadores van a tener una pérdida de potencia y esa pérdida de potencia pues, se va a ver reflejado en el secundario, de tal manera que nosotros al primario le podemos implementar un valor de voltaje, el cual va a hacer y circular por esta bobina una determinada intensidad de corriente. Si yo multiplico ese voltaje por la intensidad de corriente, obtengo la potencia del devanado primario o la potencia de entrada.
El flujo magnético alterno viaja por el núcleo, ¿sí? Y hace que se induzca en esta bobina secundaria una determinada FEM. Cuando yo le conecto una resistencia, en sus terminales va a circular por esta bobina una intensidad de corriente, de tal manera que el voltaje inducido en el secundario por la corriente que circula por la bobina secundaria va a ser igual a la potencia del secundario y siempre va a ser menor que la potencia del primario por las pérdidas que ya comentamos. De tal manera que, pues para sacar la eficiencia de ese transformador, vamos a utilizar esta formulita que tenemos aquí, ¿sí? La cual me dice que va a ser igual a la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada por 100, ya que esta letrita griega, ¿sí? Está dada en por ciento y es la eficiencia o rendimiento. P subíndice S, potencia en el devanado secundario, y P subíndice P, potencia en el devanado primario, o también conocido como bobina de entrada. Los transformadores se pueden clasificar de miles de formas, ¿sí? Van a estar en función de su diseño y de su aplicación. Pueden ser secos y pueden ser húmedos. Secos cuando el aire es el material aislante. Del lado izquierdo de la figura podemos ver diversos tipos de transformadores secos. Generalmente se utilizan en los transformadores que están colocados en los electrodomésticos. Sin embargo, también hay transformadores de potencia, ¿sí?, secos. Los más comunes son los transformadores húmedos y se llaman así porque tienen el líquido refrigerante, el cual puede ser aceite, puede ser líquido o bien transformadores que trabajan por medio de gases refrigerantes, ¿sí? Los que podemos observar del lado derecho de la imagen, pues vamos a ver que son los más comunes de uso doméstico, distribuidos y conectados en las diferentes colonias de casa habitación. Otros más sofisticados son los que se utilizan en empresas o bien otros todavía mucho más grandes y también porque transforman valores enormes de voltaje y de corriente, pues son los que se utilizan en la distribución de la energía eléctrica. Veamos, por ejemplo, cómo en esta figura donde se tiene un corte, podemos ver cómo está el núcleo, ¿sí?, y cómo están colocadas las bobinas, de tal forma que van a estar encapsuladas en un recipiente en donde va a fluir el líquido refrigerante o el gas refrigerante, ¿sí? Y ese gas refrigerante o líquido va a tener unos radiadores para que ese gas o líquido se enfríe rápidamente, ¿sí? Aquí muestran ese corte. En esta figura, pues podemos observar cómo está completo, sin cortes, en donde tenemos nuestras entradas y nuestras salidas, ¿ok? Esta otra figura que tenemos acá abajito, vemos que es una red o una planta de distribución de energía. Son transformadores muy grandes y esta parte que tenemos aquí son sus radiadores para el refrigerante, ¿sí? Bueno, pues esta es básicamente la forma en cómo funcionan, ¿sí?, los transformadores eléctricos. Transformador elevador. Ya aquí tengo mi núcleo. Voy a colocar dos bobinas. Voy a trabajar con dos bobinas. Aquí me dice que yo debo de utilizar una bobina de 450 vueltas, que es esta, en el primario. Entonces este va a ser mi primario, y una bobina de 900 vueltas en el secundario. Esta va a ser mi bobina de 900 vueltas. Cierro mi circuito magnético, y bueno, voy a utilizar también dos multímetros, uno el cual lo voy a colocar en el primario para medir el voltaje que yo le estoy alimentando en esta bobina, ¿sí? Y me va a medir corriente alterna. Ahí está. También voy a conectar un multímetro. Recuerden que debe de estar conectado en donde dice común, un cable, y donde dice volts, ¿ok? Donde dice voltaje, el otro cable, ¿sí? Lo voy a conectar en el secundario, es corriente alterna. Entonces lo pongo aquí donde dice corriente alterna y le cambio, ya que aquí me indica que es
corriente directa, pero yo quiero corriente alterna. Ahí tengo yo corriente alterna. ¿Estamos? Ya tengo yo mi circuito. Espero que se vea bien las mediciones. ¿Sí? Y voy a alimentar. En este momento conecto la alimentación que viene del toma corriente y alimentamos. La electromotriz del primario, la FEM del primario es de 134 vamos a dejar que se estabilice, 134 volts en el primario, y en el secundario nos da 276, a ver, esperemos, 276, vamos a redondearlo porque está variando, 276 volts. Ahora vamos a convertir un transformador reductor. En el cuadernillo en cuenta va a ser mi devanado secundario, y la de 900 espiras va a ser mi devanado primario. Cierro magnéticamente mi núcleo, ahí está, y voy a conectar mis voltmetros, ¿ok? Recuerden que los voltmetros deben de estar conectados, un cable en donde dice común y otro donde está la V de volts, ¿ok? Selecciono mi voltaje alterno, ahí está el voltaje de corriente alterna, ¿sí? Y con este botoncito le cambio a que mida corriente alterna, ¿ok? Selecciono aquí, pero en mi pantalla está corriente directa, por lo tanto le cambio y ya está corriente alterna. ¿Estamos? Ahora, como base reductor me dice que en el primario, que es el de 900, es donde yo debo de colocar mi fuente de alimentación. Le conectamos la alimentación, y entonces en el primario sigo teniendo 134.4 en este caso, vamos a esperar si se estabiliza, y en el secundario tengo yo 55.4 volts, ¿sí? 134.5 volts en el primario y en el secundario 55.4 volts.